El primero es de Marta. Marta es de Irlanda. Estimado pastor, quiero saber si puede orar en lenguas cuando ora por los enfermos o intercede por alguien. Porque sé que la palabra dice que el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. Sí, es cierto que la Biblia nos dice que el que ora en una lengua extraña desconocida o en realidad el que habla en una lengua extraña se edifica a sí mismo. Y hablar en lenguas incluirá si está dando a luz un mensaje en lenguas o si está orando a Dios en lenguas. Ahora, hay una ligera diferencia entre los dos, y quiero leerles de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 14 del verso 2. Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Dice que el que habla en lengua extraña habla a Dios. Ahora, versículo 3. Mas el que profetiza, habla a los hombres para edificación, y exhortación, y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces fíjate en lo que dice aquí. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, empero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Ahora eso significa que cuando hablas en lenguas extrañas le estás hablando a Dios porque nadie te entiende. Solo Dios te entiende. Y así, cuando hablas con Dios, estás hablando misterios. Estas son cosas desconocidas para la mente natural y para el hombre común, pero tú estás hablando con Dios. Luego dice, mas el que profetiza, habla a los hombres para edificación, y exhortación, y consolación. Están hablando a los hombres. Están edificando a la iglesia porque traen profecía al entendimiento de los oyentes. Luego dice que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a menos que interprete. Lo que significa que cuando hablas en lenguas e interpretas, ambos serán igual a profecía. Ahora eso nos sugiere que esas lenguas tenían un mensaje para la gente, por lo que tenían algo que aprender. Fueron bendecidos por eso. Lo que significa que no solo estabas hablando con Dios, estabas trayendo un mensaje a la gente. Entonces, al hablar en lenguas o hablar con lenguas, hay dos cosas. Uno está hablando con Dios y el otro está trayendo un mensaje a la gente. Y cuando traigas un mensaje a la gente en lenguas, necesariamente tendrá que haber la operación del don de interpretación. De lo contrario, estás hablando con Dios. Y si estás hablando con Dios, eso es oración. Y es por eso que más adelante en el mismo libro, en varios versículos hacia abajo, del versículo 13 dice, por lo cual, el que habla lengua extraña, pida que la interprete. ¿Ves eso? Él dice, por lo cual, el que habla lengua extraña, pida que la interprete. Porque cuando interpretas, puedes encontrar que estás trayendo un mensaje. Porque hablar en lenguas e interpretar esas lenguas equivaldrá a profecía, y otras personas pueden aprender. Así que no solo te estarás edificando a ti mismo, estarás edificando a otras personas a través de esa operación del Espíritu que equivale a profecía. Luego dice en el versículo 14, porque si yo orare, ahora habla de la oración. Esto es ahora, hablando con Dios. Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Porque si bendijeres con el espíritu, el que ocupa lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Verás? Entonces entiendes aquí que hay un hablar con Dios en lenguas, y hay un hablar en lenguas para el beneficio de la gente, que requerirá interpretación. Entonces, cuando quieras orar por alguien, es importante que te des cuenta de que en realidad podrías sentirte inspirado a orar en otras lenguas. Y aparte del hecho de que te edificaría, podrías sentirte inspirado a orar en lenguas y será una verdadera oración. Entonces, el que realmente te edifica es cuando hablas en esas lenguas y estás hablando entre tú y Dios. Así que eso es para ti. Si tiene que ver con otra persona, entonces se requiere una interpretación. Por ejemplo, a veces encontramos la operación del Espíritu mientras hablamos en lenguas, y luego presentamos la interpretación. Y esa interpretación podría significar decir que has sido sanado. Es profético.
Hablaron en lenguas e interpretaron esas lenguas y fue una profecía para los enfermos, y fueron sanados. Podrías estar hablando en lenguas e intercediendo por alguien, y las palabras vendrían del Espíritu de Dios haciéndote saber lo que está pasando, y puedes compartir esa palabra con esa persona. Así que estas no son cosas que formas o tratas de hacer que sucedan. Pero si dejaras que el Espíritu de Dios obrara a través de ti, encontrarías estas diferencias.